Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con uno de los últimos videos de la unidad número 5 de introducción a los vehículos inteligentes, ¿sí? Con este video vamos a ir finalizando la última unidad con algunos ejemplos y en este caso nos vamos a dedicar a trabajar sobre la detección de caminos mediante visión, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la detección de caminos? Bueno, normalmente cuando uno va manejando y utiliza sus ojos para poder saber por dónde puede conducir, normalmente lo que va a buscar es poder transitar por el camino. Para nosotros el camino está delimitado de alguna manera, ya sea por señales de tránsito, por líneas pintadas o por el relieve mismo, ¿no? Entonces, el problema de la detección de caminos utilizando visión es uno de los problemas que tiene que resolver uno de los vehículos autónomos terrestres, ¿no? Y en particular uno utiliza lo que sería la visión monocular para resolver este problema, porque en definitiva uno va a tratar de encontrar ciertos patrones en lo que ve que le den una noción de que por ahí se puede transitar. No estaríamos usando la visión estéreo. En el caso de la visión estéreo nos ayuda a detectar obstáculos o a manejar o navegar entre obstáculos, pero recuerden siempre que la visión estéreo es de corto alcance, normalmente hasta los 15-20 metros, después no nos sirve. Y acá normalmente uno trata de resolver el problema de dónde puede transitar, a veces hasta mucho mayor distancia. Por eso es un problema principalmente monocular. Vamos a ver un par de videitos, ¿sí? Permítame cambiar primero la escena. Bien. Este video en realidad es un video motivador. Es una cámara ubicada dentro de un vehículo de rally. ¿Sí? Espero que algo se escuche. Yo voy a ir comentando. El gran problema que tiene acá, que más adelante el conductor se encuentra con que se le corta el micrófono al co-conductor, ¿sí? A la persona que le va dictando. Pero por favor presten atención, miren hacia adelante e intenten ustedes, a medida que van mirando el video, resolver el problema de dónde está el camino, por dónde pueden manejar. Fíjense la gran dificultad que tiene de resolver este problema. Imagínense que ustedes con un algoritmo, un programa, tengan que procesar la imagen para resolver por dónde puede transitar este vehículo. Obviamente este es un ejemplo que es un extremo, ¿no? Bueno, ahí por ahí es un poco más fácil de resolver, pero obviamente también estamos hablando de una persona que está altamente capacitada para manejar y está ayudada por una persona que le va dictando qué formas y qué tipo de curvas se van a encontrar, ¿sí? La inclinación, los grados, agudo, no agudo. En particular este video lo que le pasa es que se le corta el micrófono al copiloto y tiene que empezar a gritar y no lo escucha. Fíjate que la cantidad de sombras, oclusiones de la vegetación, ¿sí? ¿Qué elementos usa la visión humana para poder resolver este problema? ¿Qué elementos utilizarían ustedes para resolver por dónde puede ir ese vehículo? Probablemente utilicen los límites entre una superficie y otra, o sea, la superficie del asfalto, perdón, del ripio tiene determinada apariencia, colores y hace contraste con la superficie afuera, lo verde o otro color. También el relieve, o sea, la inclinación alrededor del camino hace que ahí uno pueda ver que hay un límite, la aparición de obstáculos, un montón de información que se puede utilizar para resolver esto. Pero obviamente es un ejemplo motivador, como dije antes, es un ejemplo límite, pero no es tan fácil resolver el problema mediante visión nada más. ¿Sí?
Voy a adelantar un poco más el video, hacer algunos saltos. Si yo tuviera que resolver este problema con una cámara adelante, y estamos un poco complicados. También el rango dinámico de la imagen nos permite pasar de sectores muy iluminados a sectores oscuros muy de golpe. Y por último, bueno, casi se dan vuelta. Vamos a seguir adelante. ¿Sí? Ese ejemplo nos permite un poco motivar a la pregunta de, bueno, ¿qué información utilizamos nosotros los humanos para poder determinar a dónde sí está el camino y a dónde no está el camino? ¿Sí? En algún trabajo hice este relevamiento, también hice algunas encuestas con las personas, y la evidencia que uno utiliza en la imagen para poder determinar por dónde podría transitar un vehículo, la separé en dos partes. Una que tiene que ver más con información propia del camino en sí, y otra que tiene que ver con información que contextualiza dónde está ubicado el camino. ¿Sí? Lo que está en rojo sería como el contexto, y lo que está más en amarillo es lo que describe el camino. O sea, tenemos información acerca de los límites entre una cosa y la otra. La geografía, o sea, la elevación del terreno nos podría decir que en determinado lugar más plano podemos transitar, y donde se eleva o donde hay montículos podría no poder transitar. La forma que tiene o que adopta el camino, ¿no? El camino normalmente nosotros lo modelamos como dos líneas rectas o dos líneas curvas, pero que son paralelas, ¿no? Que describen el camino. Y cuando el camino en la imagen se va alejando, bueno, esas rectas se cruzan luego en el punto de fuga. Entonces nosotros vemos como una especie de triángulo. O sea que la forma que adopta esa región en la imagen me podría dar información de que tengo un camino. Obviamente la apariencia de las superficies, cómo se ven, qué colores tiene, cómo son las distribuciones de la textura y el color, lo puedo contrastar con los colores y la textura de las superficies por fuera del camino. Entonces con ese contraste puedo jugar, y también puedo utilizar la información de indicios de tránsito, es decir, huellas de otros autos, marcas y líneas sobre el asfalto, manchas de combustible, ¿sí? Otro tipo de información. Luego, la fuente de información que contextualiza un poco el camino, bueno, es donde están los obstáculos. Es el primero que tengo indicado arriba a la izquierda. Donde están los obstáculos probablemente no pueda transitar. Por lo tanto, si yo soy capaz de detectar los obstáculos, implícitamente estoy ayudando a resolver el problema de dónde puedo transitar. El movimiento, la presencia de otros vehículos también me da información de por dónde puedo transitar. Si yo a lo lejos veo que hay un movimiento de vehículos en determinado sentido, o que van y vienen, eso me está dando la información a mí de que yo por ahí puedo transitar. Yo podría seguir a otro vehículo para poder determinar que por ahí puedo transitar. O sea que los humanos usamos la información de los otros autos o vehículos para resolver el problema por donde podemos andar. Casi para finalizar está la estructura del ambiente, ¿sí? Guardarraíles, muros, líneas pintadas, que estaría ayudado con las indicaciones visuales, que son señales de tránsito, flechas o todo tipo de indicación que nos diga que por ahí sí se puede transitar o por acá no. Todos esos problemas, todo ese tipo de información integramos los humanos a la hora de determinar o resolver el problema de por dónde puedo transitar a partir de lo que veo. El problema más sencillo dentro de lo que sería la detección de caminos sería la detección de carril, ¿no? Es la detección principalmente en un camino que está estructurado, que tiene marcas pintadas, ¿sí? Entonces la detección de esas líneas, ya sean blancas, amarillas o el color que tenga la ruta, se llama detección de carril. En inglés se conoce como lane detection. Bueno, entonces en definitiva es mucho está enfocado a encontrar esas líneas, a utilizar distintos tipos de algoritmos que nos permitan encontrar esas líneas y por lo tanto saber cómo estoy ubicado con mi vehículo respecto del camino, ¿no?
Este problema está bastante resuelto hoy en día. Ya podemos encontrar muchas publicaciones donde inclusive tienen resuelto el problema para visión nocturna, ¿sí? Y bueno, y esto ya se está viendo en los vehículos ya de alta gama y mediana gama, donde tenés el control activo de carril, o te puede indicar también mediante una vibración en el volante o alguna sirena de que estás saliéndote del camino, ¿sí? Pero bueno, cuando el camino, o sea, con las marcas o las líneas no están pintadas, ¿qué pasa ahí? Ya un sistema de detección de carril comercial ya tendría sus problemas para trabajar en una ruta como la que tenemos en la imagen, donde el asfalto ya no es uniforme, ya no hay líneas pintadas. Bueno, exige un poco más de robustez en la solución, ¿no? Y acá podemos transitar, y bueno, uno con el ojo un poco entrenado podría decir que sí podemos transitar. Obviamente no por cualquier lado, pero sí tenemos indicios de que hay tránsito acá. Nosotros podemos utilizar la información de cómo se mueven esas líneas imaginarias como para saber por dónde podremos ir. Obviamente que en el camino a la derecha, si nosotros tenemos un vehículo que no tiene tracción, sea muy difícil de poder transitar sin empantanarnos, pero bueno, todavía nosotros podemos guiarnos a partir de los ojos en cómo poder transitar por acá. A diferencia de estos caminos que nos habíamos mencionado como caminos estructurados, porque sí que hay estructura, fíjense los guardarrails, las líneas pintadas, los muros, las indicaciones. Eso es un camino que está acompañado por la estructura artificial del humano. Los caminos como este, por ejemplo, los podríamos llamar caminos semiestructurados. Hay cierta estructura, hay un asfalto, hay una superficie pintada, pero no hay demasiada estructura en comparación con estos que serían los caminos no estructurados, que no tienen estructura porque directamente no existe nada que tenga que ver con el hombre, ¿no? Quizás por ahí en una imagen de la derecha podría haber algunos palitos así como que lo podría usar como indicador de que por ahí uno no podría pasar. En definitiva, ¿cómo hago para resolver el problema de poder guiar a un vehículo o detectar el camino si no tengo nada de estructura? Bueno, fíjense que una de las informaciones más presentes en la imagen es la textura de la imagen, es decir, los patrones de iluminación y los patrones de las direcciones de los gradientes, cómo podrían ayudar a resolver este problema. Si nosotros observamos las líneas, ¿sí? Si nosotros aplicáramos algún tipo de filtrado que pueda calcular los gradientes, en definitiva calcular la orientación de la textura, para dónde se mueve la textura en la imagen, podríamos decir que estas líneas imaginarias están orientadas y apuntando a lo que nosotros llamaríamos el punto de fuga, ¿no? Es un punto de fuga imaginario que está marcado ahí con la cruz roja, ¿sí? La tendencia de la orientación de la textura apuntará hacia el punto de fuga, y eso lo podríamos utilizar nosotros para poder guiar a un robot o a un vehículo que no tiene otra cosa que no sea la textura para guiarse. Entonces, la orientación de la textura, ¿sí? Nos vendría a dar la información de cuál es la dirección que tiene la estructura paralela más intensa ahí en la imagen. Cuando yo aplique un filtro, yo puedo aplicar filtros que tengan determinado direccionamiento, filtros que detecten líneas a 45 grados, a 90, a menos 40, a 180, a 75, bueno, distintos ángulos, y poder saber para cuál de esas direcciones la imagen tuvo una mayor respuesta. Entonces en ese caso la estructura está más orientada en esa dirección, ¿no? Hemos trabajado nosotros mucho con los filtros de Gabor, son filtros wavelets, o sea que todos se generan a partir de una función madre. Vamos a poner la pluma, muy bien, ¿sí? Esta función madre, que es una función que está compuesta, fíjense, por una parte que es una función sinusoidal, ¿sí? O sea, una exponencial compleja, o sea que hay una parte de seno coseno en la frecuencia,
y por otro lado acá tenemos una gaussiana, ¿sí? Es decir, tengo un filtro, vamos a agarrar como ejemplo este que está acá. Fíjense que están acomodados como si fueran un arreglo, una matriz, donde tengo distintos kernels, ¿sí? Que serían nuestros filtros. Los kernels todos tienen el mismo tamaño, lo que va cambiando es, fíjense, el tamaño de la estructura, es decir, lo que sería la escala para nosotros. Cuanto más chiquita la escala, es decir, de acá hasta acá, cuanto más chiquita la escala, más pequeños son los detalles que estamos detectando con ese filtro. Y después tenemos esa variación que parece justamente una sinusoidal, ¿sí? Que sería blanco más oscuro, cada vez más claro hasta el blanco, y otra vez cada vez más oscuro hasta el negro, ¿sí? Entonces podemos detectar como patrones de bordes, y solamente cambiando los parámetros de la función madre, ¿sí? Los parámetros, ¿cuáles serían? Ubiquémoslo. Este es uno de los parámetros, ¿sí? Es una fase, y después tenemos ¿dónde está? Bien, y el lambda que nos va a el lambda nos permite un poco manejar la escala, ¿sí? A en realidad es el que tiene que ver con el ángulo, y este phi es una fase que normalmente se mantiene fija, pero son, en definitiva, vamos a borrar la escala y la orientación del filtro, los que se varían, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo puedo, para una escala en particular, vamos a borrar, para una escala en particular, yo voy a tener, por ejemplo, acá tengo 32 filtros diferentes, 32 kernels, cada uno con una orientación distinta, desde 90 grados hasta menos 90 grados, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo puedo hacer también para distintas escalas. Acá entonces tengo, si no me equivoco, son dije 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y sí, son 32 o 36. 36 direcciones diferentes, y tengo 5 escalas diferentes. Esta escala, esta escala, esta escala, esta escala y esta escala. 5 diferentes. Con la gaussiana, con la parte de la gaussiana, que es la parte que tengo acá en el filtro, yo aumento un poco el espacio que cubre ese kernel, ¿sí? Y con la parte de la sinusoidal yo defino la frecuencia con la que se dan esos patrones, esas marcas, ¿sí? Y con la fase la corro esa sinusoidal. Por eso puedo armar un montón de filtros diferentes. La parte de arriba, que está acá, es la parte imaginaria. Fíjense que es un filtro imaginario, tiene una I, y esta es la parte real, ¿está? Con esos filtros yo puedo, ahora con cada uno de esos filtros, yo podría filtrar la imagen. Entonces voy a filtrar la imagen con cada uno de esos kernels, y voy a tener una imagen filtrada, una imagen resultante. Ahora, luego todas esas imágenes resultantes las voy a poder comparar para un mismo píxel, ¿sí? Si yo comparo a cada una de esas imágenes resultantes para un mismo píxel, aquella que me haya dado una mayor respuesta cuando la filtré, ¿sí? Me va a estar diciendo que en ese píxel, en ese lugar, la orientación de la textura estaba más marcada para la orientación del filtro que más respuesta me dio, ¿sí? Por lo tanto, yo podría, una vez que filtré con todos esos filtros, obtener cuál es la orientación de la textura más marcada para cada uno de los píxeles, y los podría agrupar, ¿no? Fíjense, acá está como en un código de colores para la imagen de la izquierda, que fue filtrada con cada uno de estos filtros que le digo, que sería un banco de filtros. Todos los colores que son más bien anaranjados tienen la misma orientación de la textura. Uno puede ver acá en la imagen de que los píxeles en este sector
tienen esta orientación de la textura. Y todos los que están alrededor de esta región tienen una orientación similar. ¿Sí? Estos. O sea que uno podría pararse en cada píxel y dibujar una flechita de cuál es la orientación dominante en ese lugar. Pero fíjense que todo este sector más bien naranja tiene las mismas orientaciones. O sea que todos los que tengan naranja tienen la misma orientación hacia allá. Y los más bien azules, estos de acá, estos tienen una orientación distinta, más así. Fíjense que estos tienen una orientación más horizontal, por eso es un azul oscuro. Bueno, está codificado con colores. En definitiva, cada uno de estos colores me indica un grupo de píxeles que tienen la misma orientación en la textura. Ahora, si yo utilizo todas esas flechitas, o la información de cómo apuntan todas las texturas de la imagen, algunas van a tener intensidad, respuestas más marcadas, como por ejemplo acá en este lugar, este sector está muy marcado, debe tener una intensidad fuerte cuando le aplico el filtro. Pero cuando lo aplico acá, por ejemplo, ahí no está muy marcada. Es decir, que el gradiente, además de tener una orientación, tiene una intensidad. Esa intensidad va a ser pequeña. Esos, los que tienen gradiente poco marcado, me dan poca información. Me conviene basarme en los que tienen el gradiente bastante más marcado. Con los que tienen el gradiente bastante marcado, yo puedo lograr determinar, por ejemplo, a dónde está el punto de fuga. La imagen de la derecha, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Me está indicando en una especie de votación o de suma acumulada cuáles son aquellos píxeles de la imagen a los cuales los otros píxeles apuntan más con su orientación de la textura. ¿Sí? Recuerden, cada píxel lo podemos representar con una orientación de su textura, con una flecha que indique cuál es la orientación, y con la magnitud de esa flecha podría ser la intensidad. En definitiva, los píxeles en promedio van a apuntar hacia el punto de fuga, como es en este caso, ¿no? Estos píxeles que están acá apuntan para allá. Estos también. Estos apuntan para allá, quizás con menos intensidad. Estos apuntan para cualquier lado, van a meter ruido. Acá también hay píxeles que apuntan para allá. Estos apuntan para allá. Acá hay algunos que apuntan para allá. Bueno, si uno analiza todos los píxeles como votantes, con su orientación, en promedio van a apuntar a un píxel por mayoría. Fíjense que la zona blanca es la zona hacia donde más apuntan las orientaciones de la textura. ¿Sí? Si yo me quedo con el máximo, podría decir que este punto fue el píxel al que más apuntan todas las orientaciones. Y podría decir que, bueno, ese podría ser un candidato al punto de fuga. El punto de fuga, en definitiva, es un punto de fuga imaginario y es aquel a cual convergen esas líneas paralelas. Ahora, el punto de fuga que tengo marcado acá con la cruz blanca es una muy buena información de hacia dónde me tengo que dirigir con mi vehículo. O sea que uno podría ir siguiendo esa cruz blanca para poder saber por dónde tengo que transitar. Lo bueno que tiene esta técnica es que es muy robusta para distintos tipos de ambientes. ¿Sí? Fíjense, ahí les muestro un ejemplo nada más de un trabajito que hemos hecho donde tengo caminos con nieve, desérticos, con asfalto, boscosos, que tienen o no tienen líneas marcadas, con asfaltos rotos, con nieve, con agua, ¿sí? Y lo que se ve en la imagen de la derecha, que es la negra, es cómo dio la votación para el cálculo del punto de fuga. Fíjense acá en arriba a la derecha, como la votación, hay muchos píxeles que podrían ser punto de fuga, está muy dispersa esta votación. Claro, porque tengo muchas ramas y cosas que afectan acá arriba, que no debería considerarlas, pero que están metiendo un montón de ruido. Sin embargo, hay otros como este, por ejemplo, donde la votación está mucho más clara. Hay un punto bien brillante que es el más votado, que está alrededor de acá del centro de este lugar. ¿Sí? Porque si miran bien, aunque no logro ver el camino por debajo, pero la textura está muy bien marcada acá, entonces me ayuda muy fácil a resolver. Entonces, cuando nosotros nos basamos en la textura, encontramos un método que es muy robusto para poder determinar cuál es el punto de fuga, en definitiva cuál es la dirección en la cual deberíamos manejar con nuestro vehículo. ¿Sí?
Con algunas es menos ruidosa, con otras más ruidosa, pero lo podemos resolver. Bueno, detección de caminos mediante punto de fuga. Vamos a poner ahora un video. Este video es un video muy cortito que lo elaboré yo hace un tiempo, donde básicamente lo que estoy haciendo a partir de la información de la textura de la imagen puede determinar cuál es el borde derecho y cuál es el borde izquierdo del camino, aunque no estén marcados, pero eso lo logro resolver con la textura y también con información del contraste, lo que está a la derecha de lo que está a la izquierda, ¿sí? De esa manera uno puede ubicar dónde están los límites del camino. Y la cruz roja que se ve acá arriba es la calculada con el método que les comentaba recién, y el cuadradito verde es el punto de fuga corregido, o sea, parte del cálculo inicial que está con la cruz roja y se corrige iterativamente en función de encontrar los segmentos que mejor se ajusten al camino. Entonces el punto de fuga corregido es el verde que tenemos acá, y el objetivo de este trabajo era poder, a partir de los cambios en la orientación de la textura en los bordes del camino, poder determinar cuándo tengo un camino lateral que intersecta con este camino, ¿sí? Algo que no esté en un mapa, por ejemplo, y que yo podría ir escaneando en el borde del camino y poder determinar cuándo ese camino lateral aparece. Fíjense que pongo pausa de vuelta. A pesar de que el cálculo del punto de fuga puede ser un poco más ruidoso, el de la cruz roja, lo voy a volver para atrás para que lo vean, ¿sí? Fíjense que puede ser bastante ruidoso. El verde queda bastante más estable porque está también ayudado por la detección de los límites del camino. Es un poco más estable. Fíjense que cuando nos acercamos a un camino lateral con el que intersectamos, en la imagen de acá de la derecha se puede ver que acá en este sector hay texturas que empiezan a tomar otro sentido y que van a intersectar y que empiezan a haber una ruptura en el borde del camino. Nosotros nos encargamos en este trabajo de poder detectar esa ruptura o ese cambio en la intensidad, y fíjense que este algoritmo lo que lograba era predecir aproximadamente a qué distancia estábamos de una intersección. Hay 20,79 metros. Vuelvo para atrás un segundito. Ahí lo empezamos a detectar, lo podemos seguir aproximadamente hasta que ya prácticamente estamos encima, ¿sí? Bien. En general, cuando hablamos de entonces detección de caminos en general, hablamos de algo que es mucho más abarcativo que solamente el hecho de detectar un carril o detectar solamente el límite del camino, sino que podemos hablar de distintos tipos de caminos. Durante la tesis doctoral me encargué un poco de hacer un modelado de este problema, y podríamos decir que las técnicas que existen para la detección de caminos las podríamos separar o clasificar en dos tipos, ¿sí? Que van a depender básicamente de cómo modelo ese camino. Y hay dos formas de modelar ese camino. Están las técnicas que lo modelan de alguna manera en función de la apariencia, es decir, de cómo se ve ese camino, es decir, cómo es la textura, cómo son los colores, que vendría a ser algo más parecido a lo que yo venía haciendo recién. Cómo son los colores, cómo se diferencian entre sí. Entonces, en función de la información de la apariencia, de cómo se ve, yo trato de clasificar el resto de la imagen. Pero hay otros enfoques que se basan más en la geometría del camino, es decir, ese camino tiene una forma, sean dos líneas rectas paralelas, o sean dos curvas, o una curva de determinada manera con tales parámetros. Entonces hay dos familias de caminos, de modelos. Después tenemos distintas técnicas que se utilizan para, ese modelo de camino que acabo de proponer, cómo hago para testearlo y terminar de ajustarlo a la imagen presente que yo tengo. Para eso la parte más que se dedica que utiliza la apariencia, va a utilizar más bien píxeles o pedazos de imágenes o clusters, que son agrupamientos de píxeles, y va a intentar clasificar cada uno de esos elementos a ver si son camino o no son camino en función de la apariencia. Y por otro lado vamos a tener aquellos que van a modelar como rectas o curvas
y vamos a intentar ajustar rectas o curvas a la información que tengo en la imagen. ¿Sí? Los que están basados en apariencia normalmente podemos tener una distribución de color en particular. Fíjense que un asfalto podría tener estos colores, más bien grises oscuros, azules, grises más claros, pero básicamente están alrededor de ese color. Y si un píxel o un clúster de píxeles tiene un color similar a esa distribución, quizás lo podríamos clasificar como camino. Todo lo que no pertenezca a esa distribución lo clasificamos como no camino. Y por otro lado, los modelos basados en la geometría, bueno, fíjense, es cuestión de proponer o suponer una forma geométrica y luego, en función de las características de la imagen, tratar de ajustar esa forma geométrica a lo que veo en la imagen. Para poder ajustar esos parámetros necesito extraer características de la imagen. Y esas características normalmente se basan en color, intensidad, textura, la forma y tamaño de las cosas. En definitiva, con eso voy a terminar evaluando si ese clúster o ese grupo de píxeles es o no camino, o si la forma geométrica que estoy proponiendo se ajusta o no se ajusta al camino. Para evaluar ese candidato, que puede ser un candidato basado en apariencia o un candidato basado en una forma geométrica, se utilizan normalmente métodos que son o determinísticos o probabilísticos. Podríamos utilizar un filtro de Kalman para poder evaluar que también ajusta o que también no ajusta. Por último, lo que necesitamos hacer es clasificar el candidato. En definitiva, en cada imagen yo tengo que determinar qué es camino y qué no es camino. Entonces, mediante umbrales, puntuación, votación, hay modelos no lineales. Después puedo utilizar estimadores tipo MAP, como el filtro de Kalman, también para resolver este problema, y otras combinaciones para, en definitiva, segmentar la imagen por dónde puedo transitar y por dónde no puedo transitar. Para asegurar un mejor funcionamiento de este tipo de algoritmos, lo ideal es que la información que yo logré calcular en una imagen, poder reutilizarla en la imagen siguiente. Si yo ya en una imagen logré resolver dónde están los bordes del camino, esa información me puede ser útil en la imagen siguiente, porque no hubo casi movimiento. Si yo tengo una frecuencia de muestreo lo suficientemente grande, en el próximo frame podría aprovechar la información que calculé en el frame anterior. Va a haber un mínimo desplazamiento, bueno, pero yo tengo ya un punto de partida. Y si tengo un punto de partida, bueno, probablemente tengo que hacer mucho menos cálculos para poder resolver el problema. Y además, por ahí me va a ayudar el hecho de que si en alguno de los frames tengo algún ruido, o la imagen es mala, o alguna interferencia, o algún bloqueo, o no me dio el sol directamente, yo podría utilizar la información del frame anterior para reemplazar el error o la mala medición que tomé en el frame actual. ¿Sí? Entonces me daría un poco más de robustez. ¿Sí? Normalmente los métodos de filtrado estadístico, como el filtro de Kalman o extendido, o el filtro de partículas, me pueden ayudar a hacer eso. Fíjense los grandes problemas que se enfrentan en la detección de caminos cuando utilizo una cámara como una cámara, ¿sí? O utilizo la visión. El primer problema que vamos a enfrentar es los cambios drásticos de iluminación. Estas fotos están sacadas de un dataset público. Esto es cómo varía de un frame al siguiente. Este creo que era un video filmado a 15 frames por segundo, y en un solo frame, fíjense, observen, no sé, esta región acá, que acá tiene una apariencia, un determinado color. Fíjense en el frame siguiente cómo ya directamente aparece como quemada. ¿Qué pasó? Los colores ahí cambiaron totalmente los colores. Entonces, si vos estabas tratando de encontrar el camino basándote en modelos de apariencia, la apariencia de ese sector de un frame al otro puede cambiar un montón, y eso te trae un montón de problemas. Entonces, los cambios drásticos de iluminación, cuando pasás por abajo de la sombra de un árbol, o abajo o por adentro de un túnel, o te da la luz del sol directa sobre el parabrisas, te generan un montón de cambios en los colores y en la apariencia de las cosas. Entonces, si yo utilizara ahí un modelo más basado, en vez de apariencia, en un modelo basado en una forma geométrica, esta forma geométrica no cambió de un frame al siguiente. ¿Sí? Esta información acá. ¿Sí? Esa información se va a mantener constante y me va a ayudar mucho más fácil a resolver el problema. Yo les voy indicando acá a la izquierda como
los modelos, a dónde es mejor tener, o a dónde funcionaría mejor un modelo geométrico que un modelo de apariencia, ¿sí? Esto es lo que está acá. Acá le pongo un tilde verde porque acá el modelo geométrico le ganaría ante este problema al modelo de apariencia. Otros problemas que solemos tener es el de tener zonas de muy alta intensidad y zonas de muy baja intensidad en una misma imagen. Es decir, zonas prácticamente saturadas y súper iluminadas o expuestas donde el color ya no existe. O sea, saturar a los sensores, entonces el color ya no tiene sentido. Y en la misma imagen tengo zonas muy oscuras como esta, donde también el color ya no sirve, la información de color se perdió. Tengo niveles tan oscuros que estamos casi al nivel del ruido del sensor del CMOS o del CCD, y entonces esa información es muy ruidosa, tampoco me sirve el color. Entonces, en las regiones muy saturadas o las regiones que están muy oscuras, el color va perdiendo, o sea, la información del color se va perdiendo. Por lo tanto, si se pierde la información del color, no debería basarme en color para analizar estas situaciones, ¿no? Fíjense que acá, si yo estuviera siguiendo modelando la forma geométrica del camino, yo podría saber dónde estoy parado, aunque pase por una sombra, ¿no? Fíjense, ¿no? Bueno, y en esta misma imagen podemos ver que la información del color es poco confiable. Otro problema que tenemos son los caminos, son las manchas, las marcas, las sombras que aparecen. Todo eso hace que la apariencia o la distribución de los colores del camino vaya cambiando. No es lo mismo el color acá que el color acá que acá. Son todas regiones que parecen muy distintas. Y eso la complica muchísimo para los algoritmos que se basan en la apariencia. Fíjense en estas manchas. Pueden meter un montón de ruido en los algoritmos. Cuando tenemos agua o nieve, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay colores comunes entre lo que es camino y lo que no es camino, o bien podrían ser hojas. Imagínense en otoño, yo tengo un camino donde han caído muchas hojas, y esas hojas están en el borde del camino, en la banquina, pero también están dentro del camino. Entonces, esos colores que están en común entre las dos cosas nos pueden confundir un montón. Fíjense que acá el reflejo del cielo en el agua, ¿no? Uno podría confundir ciertas partes como que si fuera el cielo en la tierra, ¿no? Y acá la nieve hace que todo sea de color blanco. Acá habría que ver si un modelo basado en algún modelo geométrico me puede ayudar. Probablemente la utilización del punto de fuga como información podría ayudar mucho, pero básicamente no nos podemos basar por el color acá porque todo es blanco y todo no es transitable, todo no es camino. Otro problema que suele suceder mucho en las rutas argentinas son los cambios de apariencia del camino. A veces pasamos una jurisdicción y cambiamos de jurisdicción en la ruta y cambia el color del asfalto, o a veces nos vamos a encontrar con manchas sobre el asfalto de reparaciones, o grandes parches, sectores que tienen otro color porque están reparados. O fíjense acá, el camino de ripio versus el camino asfaltado, no tienen la misma apariencia, tienen un color bastante similar, pero no son iguales. Sin embargo, por los dos puedo transitar. O sea que el cambio de apariencia acá entre los caminos puede ser un problema. Fíjese acá algo que con la lluvia se marca mucho más el contraste. Entonces, si vos tenías entrenado algún algoritmo para trabajar con este tipo de colores, cuando pases a esto lo vas a detectar como si no fuera un camino, no lo vas a poder reconocer. Bien, y otro problema que tiene este tipo de algoritmos es las condiciones climáticas cambiantes. Fíjense lo que puede ser trabajar con una imagen con niebla o nieve o con lluvia. Fíjense en el caso de la izquierda, donde la lluvia prácticamente hace que se refleje toda la información de arriba hacia abajo, entonces se confunde muchísimo. Entonces es muy difícil poder separar en apariencia la región y poder determinar dónde está el camino. Acá probablemente si nos basáramos un poco en las líneas, en los bordes, podríamos andar mucho mejor. Eso es otro de los problemas que va a tener este tipo de algoritmos.
Después otro problema que va a aparecer es cuando aparecen distintos tipos de caminos. A veces nosotros vamos por un camino recto, pero luego podemos encontrarnos con una bifurcación, como es el caso de las dos imágenes a la izquierda, o acá más adelante te vas a encontrar con una unión de caminos. Venías por un camino, se le une uno a la derecha, o te puedes encontrar con una rotonda, por ejemplo. A ver, ahí la forma geométrica del camino cambió. Y si vos venías trabajando o modelando tu camino como dos líneas paralelas o curvas, y de golpe te aparece otro camino, tu modelo ya deja de tener vigencia. Por lo tanto, es un gran problema y habría que cambiar ese modelo y actualizarlo por el otro. Ahora hay que tener la capacidad de automáticamente en la imagen darse cuenta que cambió el modelo geométrico. Por último, otro de los problemas que se enfrentan es la aparición de obstáculos y de lo que llamaríamos oclusiones, cosas que nos tapan la visión, entonces que nos tapan los bordes del camino, las líneas pintadas, nos tapan lo que viene adelante. Entonces el objeto nos impide un poco mirar hasta dónde está el camino. Realmente lo que yo voy a hacer es esquivar ese auto y tratar de seguir por el resto del camino que me queda. En ese caso, un modelo geométrico que tenga dos líneas paralelas, ante una oclusión va a fallar, porque el lado izquierdo del camino ya no lo puedo ver, no lo voy a poder ajustar. Sin embargo, sí puedo seguirme basando en la apariencia del camino, porque yo sé que toda esta región tiene una apariencia, bastante similar. Entonces yo podría clasificar todos esos píxeles como similares y decir que son parte del camino. ¿Sí? Bien, un resumen de donde suelen fallar más los modelos basados en apariencia y donde suelen fallar los modelos geométricos. Hay una gran ventaja de los modelos geométricos. Si podemos tener modelos de caminos híbridos de alguna manera, esto va a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Les voy a mostrar un par de ejemplos. Ahora sí, vamos otra vez a los videitos. ¿Sí? En este video que les voy a mostrar fíjense, se va a ver un poco mejor. Disculpen, la calidad de los videos no es muy buena, está sacado de un paper. Acá el modelo está modelado, y valga la redundancia, como una serie de son modelos lineales a trazos, es decir, que está separado el camino en distintas regiones y cada una de esas regiones tiene definido los bordes laterales como caminos rectos. O sea, son dos líneas paralelas que durante un tramo. En el tramo siguiente las líneas paralelas pueden cambiar, en el siguiente pueden cambiar y así. Entonces yo puedo hacer como un tren de sectores de caminos que se va adaptando un poco en función de la apariencia de la imagen. Acá tengo un híbrido entre un modelo geométrico y un modelo basado en apariencia. Fíjense que ahí donde se está quemando la imagen, ahí empieza a fallar, empieza a tener errores y en algún momento cuando se empieza a ver mejor se va a ir acomodando. ¿Cómo va haciendo esto? Bueno, cada uno de estos sectores de estas regiones, que son dos segmentos paralelos, trata de ajustarlos bien en función del contraste que hay entre el camino adentro y afuera, y utilizando otro tipo de características para tratar de ajustarlos, que son independientes a las características que voy a utilizar para ajustar los otros segmentos. Cada uno de los segmentos se ajusta de forma independiente, aunque el modelo tiene una menos grado de libertad porque están unidos todos los segmentos entre sí, entonces no podés ajustar cualquiera en cualquier sector de imagen, están todos conectados. Fíjense que que está basado en una forma geométrica que es lineal a trazos, logra resolver un montón de problemas en un ambiente no estructurado, ¿sí? Donde hay un camino que simplemente está marcado por unas huellas, donde hay presencia de gran cantidad de luz o iluminación que va haciendo que sea muy difícil, pasando por sombras muy marcadas debajo de los árboles, pero de todas maneras el algoritmo logra tratar de ir siguiendo dónde está el camino. Por supuesto que en los sectores donde
donde se le complica al ojo humano, también se le complica saber por dónde va a venir el camino más adelante. ¿Sí? Fíjense ahí. Adelante del todo no se ve nada, está totalmente expuesta esa imagen. Por lo tanto, ¿qué podemos pretender ahí que logre hacer el algoritmo? Fíjense cómo se puede llegar a perder. Cuando se empieza a ver mejor y se vayan las zonas quemadas, el algoritmo va a poder funcionar mejor. Sin embargo, por suerte, acá en la zona más cercana, que es la zona crítica, va a andar bastante bien. Bueno. Tengo otro videito más en este sentido. Este segundo video es de los mismos autores, es una evolución del trabajo anterior, donde se utiliza también ahora un LiDAR para complementar y poder, además de un mapa con un GPS. ¿Cuál es el problema acá? Lo que se intenta resolver es el problema de que si bien nosotros podemos modelar el camino como dos líneas curvas o rectas que van paralelas, si llegamos a una intersección o a una rotonda o un camino en T, bueno, el modelo va a dejar de tener vigencia y no vamos a poder ajustarlo más. Entonces en ese momento habría que cambiar el modelo por otro, pero la pregunta es ¿cómo logro cambiar el modelo y que se acomode automáticamente? Bueno, en este caso el paper utiliza un mapa del lugar donde puede predecir de alguna manera con la función del GPS dónde estás ubicado y saber que en 50 metros más adelante te vas a encontrar con una bifurcación. Entonces ya va a proponer el modelo, cuando se esté acercando, va a proponer un modelo de bifurcación y va a intentar ajustarlo a la imagen. Fíjense. No sé si se va a alcanzar a ver, pero acá en el sector hay dos cámaras, primero que tiene mirando derecha e izquierda, pero acá en el sector amarillo él ya sabe, por eso está dibujado, tiene marcado en el mapa de que ahí vendría una bifurcación. Entonces en ese momento empieza a tratar de modelar dónde va a estar el camino y toma una decisión, ¿sí? Esto tiene un LiDAR 3D y está combinado con la información de la imagen para poder la textura, ¿sí? Entonces hace como una reconstrucción tridimensional del lugar. Fíjense, ahora es el mismo trabajo que venimos analizando hoy, o sea, el mismo tipo de algoritmo, lineal a trazos, es el tipo de modelado. Y fíjense que acá vas a llegar a un lugar donde tenés un cruce de caminos. Obviamente con un modelo como este no podemos ajustar el problema, porque ya no tiene esa forma el camino. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, él ya sabe mediante el mapa de GPS de que se está acercando a una intersección y en algún momento, fíjense ahí, en ese momento se puede ver acá arriba a la derecha, esta es una vista como más de arriba y esta es una vista, esa sería la vista más de arriba, es la reconstruida acá, y acá abajo a la izquierda es la imagen, una de las cámaras que está visualizando. Fíjense que ahí cambió el modelo y propuso un modelo que tiene una trayectoria hasta cierto punto y después se abre en dos trayectorias también lineales a trazos, y ahora lo que voy a intentar hacer en los siguientes frames es tratar de ajustar los parámetros de ese modelo ahí hasta que convergió y logró modelar el problema, ¿sí? Y una vez que sabes que salió de la intersección, volvés a pasar el modelo de camino lineal a trazo como venía antes. Ahora también tenemos un camino en T. Fíjense que si vos estuvieras usando un modelo de un solo camino, va a tender a irse hacia un lado o hacia el otro, porque no es capaz de ajustarse a los dos a la vez, no tiene esa forma. Bueno, como ya sabe que va a venir, fíjese que en un momento se ajustó para un lado, en un momento, voy a volver para atrás ahí, en un momento se fue más a la izquierda, ahora se fue más para la derecha, porque las dos calzan. Se está acomodando más que nada acá en este caso con el borde derecho. Bueno, como sabe que ya viene y va a predecir que viene una intersección, ahí hubo un cambio de modelo a un modelo de tres caminos o tres puntas. Y lo que va a intentar hacer ahora es ajustarla a medida que va obteniendo información y en algún momento va a cambiar el modelo de un solo camino. ¿Sí? Esto lo está resolviendo obviamente con una combinación de un mapa con la posición de GPS
y por otro lado con la información de la cámara. Después la reconstrucción 3D que está a la derecha es más bien, fíjense ahí cambió el modelo y traté de ajustarlo. El LiDAR 3D está más bien para generar la reconstrucción, pero no lo utiliza para la detección de caminos. Esta es la trayectoria planificada. Dice que eso es súper dinámico y se va acomodando a medida que va avanzando. Está muy bueno el video porque te va mostrando las dos vistas, arriba y abajo. Acá tenés otro caso donde cambió el modelo. Fíjense que propuso un modelo de 3 puntas, pero evidentemente hay uno que no va a ajustar bien y en algún momento, por eso está en color rojo, como que no logra ajustarlo. Probablemente tenga en el mapa haya figurado que hayan tres caminos y no existiera, no lo logró ajustar, entonces nunca lo validó. Los que están con los bordes verdes son los que están validados. Bien, como cierre de este video, ¿sí?, sobre el tema de detección de caminos, les voy a mostrar un video comercial de una empresa que está en asociación con NVIDIA, donde vamos a ver un poco un desarrollo basado en visión para el guiado de un vehículo comercial, ¿sí? Cada tanto voy a hacer algunos comentarios encima, pero los voy a dejar con el video. Self-driving cars are now being tested in several places. The research of this small team is special because it shows that it is possible to develop an autonomous control system that costs a few $100s as opposed to systems costing 10 times more. O sea, lo primero que hace la referencia es que, bueno, hay mucho desarrollo estos años respecto al desarrollo de los vehículos autónomos, y bueno, hace una comparación entre los desarrollos y algoritmos basados en cosas de bajo costo, como la que plantea acá, que va a trabajar con visión, y desarrollos que cuestan 10 o más veces, ¿no? This car, which drives on the Hungaroring, the Hungarian Formula One racetrack, has no PCs in the trunk, only a small unit powered by an embedded application processor, similar to the... Bueno, lo que comenta ahí es que al contrario de como normalmente se esperaba en uno de estos tipos de robots o vehículos autónomos, de tener un gran poder de cómputo en los espacios de los baúles o en distintos sectores del auto. O sea, antes, hace muchos años, uno acostumbraba a tener muchas PC potentes sobre el auto para poder hacer todos los cómputos. Y ahora esto lo está resolviendo solamente con una PC embebida de NVIDIA, ¿sí? Es una... Those used in mobile devices. Nosotros en el laboratorio tenemos una de estas. It's not competing against anyone. Instead, it drives as safely as any human driver Que es who would drive un here for modelo the first inclusive time. superior al modelo que están utilizando acá en este video. También tenemos unas camaritas de la marca Point Grey. Fíjense, tiene dos cámaras, o sea, tiene visión binocular con cámaras ultra rápidas. Son muy rápidas estas cámaras. Y lo que tiene ahí es un NVIDIA Tegra K1. TK1. El vehículo como está se The basa car's solamente en control visión. relies only on vision-based information processed from one front-facing camera without using Utilizando las cámaras delanteras. any nada más. pre-recorded 3D laser scan maps of the road or its surroundings. No The tiene nada intelligence is pregrabado. provided by a small electronic control unit. This consists of a small but high-performance NVIDIA Tegra K1 application processor running ADAS-Works software. O sea, en la NVIDIA Tegra corre toda la información, todo el procesamiento de todos los sensores que tiene, pero no tiene ni LiDAR 3D ni información And a pregrabada. watchdog safety system developed by ThyssenKrupp Presta Hungary. This is revolutionary because until today, the functions required for active safety and automated driving were done by separate units. That's Lo que habla ahí también es que normalmente distintas funciones del vehículo funcionan en unidades separadas, con unidades de procesamiento separadas.
Ahora todo está corriendo en el mismo sistema. System is complex and expensive. Since new embedded processors are powerful enough to run all these features, these systems will become much more integrated and simpler. Because of this, their cost can be dramatically reduced, making it possible to install similar features in mass market cars as well. As the complexity of hardware decreases in cars, the importance of software grows. ADASWorks, the software on top of the electronic control unit, is based on computer vision and sensor fusion. Computer vision y sensor fusion. Son dos palabras The que car hemos venido drives using trabajando. only vision data, so it acts like human drivers who don't know the road in advance. For example, after a bend, the pedestrian could step suddenly on the road, so the car needs to drive carefully. Based on the data from the camera, Como la estimación de la trayectoria que tiene que seguir, hay una estimación de un error también. our algorithms calculate the center of the road, the trajectory, and the right Calculando el speed. centro This del planning camino. happens 10 times in a second, so our car can react to unexpected events much faster than 10 veces human por segundo drivers. calcula la The trayectoria. ADASWorks software is created by a small team of research engineers Bueno, y acá habla un poco más de la empresa. of industry, brings electromechanical steering systems, as Yes. I believe the fault-tolerant steering system ADASWorks from ThyssenKrupp se Presta llama la Steering, empresa. combined with ADASWorks, is the first solution worldwide which Bueno. enables self-driving cars, because it could be realized. Con esto vamos a ir cerrando ya este video. Me va a quedar solamente un video un poquito más corto como para finalizar con todos los temas que quería contarle al menos este año en la asignatura. ¿Sí? Nos seguimos encontrando como siempre. Hasta la próxima.